Un poco ya les conté de dónde venía esta idea del territorio, y me pareció importante ponernos a pensar también en el aporte de la ciencia. Ahora disculpen, voy a dejar de compartir porque quiero rescatar un Word que tengo por acá, que lo voy a dejar de base para hablar con ustedes, que es un texto de una persona que hace geografía, ¿no? Que se llama Uber Mazurek. Y fíjense esta frase que dice el geógrafo, miren si no es hermosa: solamente los espacios que son vividos pueden pretender una apropiación. Y me pareció que me lo estaba diciendo a mí. ¿Pueden pretender una? Se corta un poco, Estrella. Ay, apropiación. Bueno, es la hora, chicos, es la hora de la mala conexión. Es la hora de la mala conexión, yo ya lo sé. ¿Podés repetir, Estrellita? Sí, mi vida. ¿Puedes repetir, profe? No, lo que decía este muchacho, Huberto, que se llama Hubert, pero vamos a decirle Huberto. Uber. El Uber. Dice, porque se pregunta cuál es la diferencia entre territorio y espacio, ¿no? Y dice, la diferencia está en la apropiación y la identidad, ¿no? Hay una forma objetivizada y consciente del espacio en el territorio. Vos sos consciente de lo que estás habitando en el territorio. Y después dice, otra diferencia fundamental es que el primero se caracteriza por un sistema de localización, y el segundo se caracteriza por un sistema de actores, que son los hombres y las mujeres. Y finalmente dice, no todos los espacios son territorios. Solamente los espacios que son vividos pueden pretender una apropiación. Creo que en esta idea de vivir la poesía, de experimentarla como una zona en la que queremos estar, puede estar una de las claves de nuestra búsqueda, porque en todas las tesis y en todos los intercambios que hemos tenido, estuvo siempre esta idea de habitar y ser habitado. Entonces, ahora sí vuelvo a compartir. Fíjense qué bonito, ¿no? Pero digo, si uno piensa en territorio, es decir, la poesía como un espacio, o mejor dicho, a ver, no sería la poesía, digo, sería el lenguaje de la experiencia, ¿no? ¿El lenguaje? De la experiencia. El lenguaje de la experiencia es el ámbito donde uno recorta, crea la poesía. Si pensamos que el lenguaje y la poesía, perdón, y la experiencia no se pueden escindir en la poesía, el ámbito, el espacio que nosotros recortamos y hacemos territorio, es el espacio del lenguaje de la experiencia. Y ese es el lenguaje, no es cualquier lenguaje. Es el lenguaje que quiere nombrar lo que ve. Es el lenguaje, como decía Mandrioni, de ese abrirse al mundo y del mundo abriéndose al hombre, en ese encuentro del ser. Y pensar también entonces la territorialidad, es decir, como una categoría. Esto está para pensarlo, no. A mí me gustaría, ¿por qué pongo las imágenes? Porque esta dimensión espacial me parece que la tenemos que, hay que sentirla. Cuando uno se mete en una poesía, se mete en un lugar. No como mundo solamente, sino como un lugar, como les digo, un territorio donde alguien intervino ya y construyó, pero donde yo también intervengo y con mi lectura hago algo y vivo algo, porque no hay poesía sin experiencia, ¿no? Digo, experiencia de que la escribió, pero experiencia de lectura. Y eso es conmovedor siempre, siempre, y no lo digo en el sentido emocional, lo digo en el sentido integral, porque me puede también apelar al pensamiento, ¿no? La poesía.
Entonces, fíjense que todos estos espacios que estamos viendo son espacios en tanto y en cuanto nosotros hicimos un encuadre. Estamos viendo un recorte, o lo estamos atravesando, o lo estamos viviendo, o lo estamos combinando, pero hay una intervención nuestra en esa dimensión. Creo que lo mismo hacemos con el lenguaje de la poesía, que es el lenguaje de la experiencia. Creo que hacemos eso, armamos territorio, armamos nuestras carpitas en ese territorio. Ponemos nuestras estaquitas, y no hay afán de dominación. Hay afán de entrega, de vivirlo, de sentir, de abrir. Me gustan mucho las texturas, porque esas fotos todas mostraban lugares con texturas, con pliegues, con rugosidades, y que entonces cuando uno las va transitando, efectivamente tiene que, como con la poesía, ver qué hace con esas, cómo se las apropia, cómo las deja fluir, las acepta y las transita. Y todas distintas, son preciosas las fotos. Claro, eso, y que también algunas son más realistas, entre comillas, y otras como entre, no sé, el terreno, como si fuera de lo onírico, de lo también de una creación, ¿no? Más artística, si quisiéramos, ¿no? Entonces, digo que todo territorio es transitable, o es apropiable. Todo, ¿no? Territorio. Y además, ese territorio, siguiendo con la idea de que ese territorio está creado en la poesía. La poesía crea espacios, por lo tanto, al crear espacios pasó a ser un territorio, ya no es espacio en general, sino es un encuadre, una mirada, una vivencia. Eso no tiene límite. Es el espacio que conozco en la tierra, pero también es el espacio del cielo. Es el espacio interior. Es el espacio entre los seres, entre personas, entre el hombre y la naturaleza. No hay límite para la extensión de ese territorio que interpela y crea lenguaje, ¿no? Pero es cierto, Mariano, fueron intuitivas las fotos. ¿Viste? Cuando vos decís, esta es y esta es. Porque todas son fotos, digamos, esta es una plantación de arroz, la de arriba a la izquierda, pero vista desde arriba. Bueno, la primera idea que asomó, pensando la poesía como un territorio, o como territorios de poesía, porque no podemos hablar de uno, sino de lo que nosotros tenemos, que es el poema, que ya es, cada uno es un territorio, es un pequeño país, cada poesía. Entonces hablamos de territorios de poesía por ahí. Digo, esta idea de habitar y ser habitado que me hacía acordar, no puse a Mujica, pero me hacía acordar mucho a Mujica. Claro. De ser habitado y de habitar, ¿no? Que tenemos acá una especialista en Mujica. Este es el primer poema. Lo leo, o lo lee alguno de ustedes si quiere, y pensamos si tiene algo que ver con lo que yo estoy diciendo, si a ustedes les evoca otra cosa. Ali, léelo. No, vos, Silvita. No. ¿Por qué no? Las poetas, Anita también, no, poesía tiene lo suyo. Pero lee, dale. No, cada lectura es un territorio nuevo, así que... Leo. Claro, ¿qué te tocó acá? ¿Un poco escabroso? No te tocó. Y creo que esta poesía es para vos, Campana. Bueno. Toma. Toma mate. Tomá junto con el vino. Claro, con el mate. Desbautizar el mundo, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. El mundo es un llamado desnudo, una voz y no un nombre, una voz con su propio eco a cuestas. Y la palabra del hombre es una parte de esa voz, no una señal con el dedo, ni un rótulo de archivo, ni un perfil de diccionario, ni una cédula de identidad sonora, ni un banderín indicativo de la topografía del abismo. El oficio de la palabra
más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor, crear presencia. El oficio de la palabra es la posibilidad de que el mundo diga al mundo, la posibilidad de que el mundo diga al hombre. La palabra, ese cuerpo hacia todo. La palabra, esos ojos abiertos. Qué lindo. Muy lindo, es muy lindo. Este Juarrón será... No podría ser mejor. Es re profundo. No podría ser mejor poema, Estrella, para lo que estás diciendo, porque es en sí una presencia este poema, ¿no? Todo indica presencia. Y un juego también, ¿no? Que el mundo diga al mundo y que el mundo diga al hombre, o sea, como un ida y vuelta, un encuentro, ¿no? Es un encuentro, tal cual, porque vos tenés que sacarle nombre a las cosas para decirles de vuelta. Vos tenés que tener un encuentro como infantil, nuevo, como aprender el lenguaje cuando sos chico. Le sacás el nombre a todo y lo nombrás de vuelta. ¿No? Pero no es así solamente, porque dice que hay algo que te llama de todo lo que está afuera, que te llama al encuentro. Por eso me pensé mucho en vos, Silvia, porque digo, esto habla de lo que vos hablaste muchas veces de la Inentralgo, de lo que está en Mujica, y que se va de lo que es la normativa, el diccionario, porque justamente la poesía lo que hace es cambiarle el nombre a las cosas y suplantarlos por una metáfora, por una imagen, y hacer el territorio. Cuando vos le sacás el nombre y pones otro, estás armando el territorio. En realidad la poesía yo creo que resignifica las palabras. Porque ves que acá dice la palabra del hombre es una parte de esa voz, o sea, como que por eso no puede ser algo que se señala, un rótulo, un archivo, algo de diccionario. Entonces es como si, no sé, me hace acordar a esto de hacer nuevas todas las cosas, ¿no? Como si se hicieran nuevas las palabras en la poesía, porque entran en otro espacio, en otro territorio. En otro territorio, pasan a significar otra cosa. Dicen eso y dicen más. Siempre dicen eso y dicen más. Sí. Me hiciste Alejandra, ¿no? Tal cual, tal cual. Creo que cuando... Sí, ¿quién le hablaba? Anita. No, perdón. No, yo no hablo. Liliana. Lili, yo quería hacer un pequeño comentario que más como es verdad, como dice acá Silvia, que está de resignificación, pero que es constante, que no es una palabra que resignifica y ya está, sino que la resignificación es constante y personal, y también me parece que eso es la poesía, ¿no? Como esa mirada diferente de cada uno y sobre un territorio determinado, por decirlo, para utilizar el término que estamos trabajando, hay diferentes territorialidades conforme a quien diga esa palabra. Tal cual. Sí, claro, es como, lo veo es bien, bueno, es la estética esto, ¿no? O sea, cuando ves la figura estética, es digamos, ¿cómo decir? Esta habitación, esta comunionalidad que hay en la figura estética entre el poeta y el que contempla ese, ¿no? Claro. Pero bueno, acá está lo que yo te decía de encuentro. Uy, tengo otra vez la conexión mal, chicos. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, sí te escucho. Porque recién me salió el cartelito que decía mi conexión es inestable. Sí, un poco robot, a veces alguna palabra se robotiza. Y me perturba eso, qué cosa, ¿no? Porque ya tenemos varias inestabilidades. No, pero es poquito, Estrella, es poquito. No es todo el tiempo ni nada. Fíjense. Me gustaba. Sí, ¿qué? Perdón. No, dale. No, vos, Estrellita. Liliana creo que iba a hablar. Yo ya hablé. Ya hablé. Yo me quedo... No, digo cortito. dale.
No, Ani. Dale, Bueno, dale, no, pero... Bueno, vaya, no, vaya, que vaya. me gustaba esto del oficio, ¿no? Porque como un artífice, ¿no? Pero como algo también muy humilde. O sea, me gustó todo, no sé, este matiz de humildad que tiene todo el poema. Yo iba a No destacar es- eso, Ali, también. Es lo que más me llamó, bueno, lo que más me llamó la atención, no, pero una de las cosas que destaco es eso, todo el tiempo como sacando capas, como desnudando, como sacando importancia en algún Oropeles. punto, tropeles, eso, vamos por ese lado, ¿no? Primero desbautizar, después el desnudo, ¿no? Con el de ella, después aparece la palabra pequeña miseria, dice, aparte de, ¿no? Como, o parte de esa voz, ¿no? Siempre ubicándonos en un lugar de contempladores chiquitos, si se quiere, ante toda esta inmensidad. Eso me gustó también del poema, ¿no? Como este lugar donde nos tenemos que ubicar para habitar este territorio. Tal cual, tal cual. sí. Un lugar de humildad, de sacimiento. Es Uy, así. perdón, tengo un perro hincha aquí. Sin pretensiones, ¿viste? Sin pretensiones. Lindo, es la vida, Ana. Ahí vengo. El perrito quiere escuchar poesía. Sí. Creo que en la tercera estrofa también trata de desligarse de la idea de la selección y la combinación del formalismo, ¿no? Acá el rótulo de archivo, todo lo que es más formal, todo lo que tiene que ver con lo mecánico, con esta idea de la combinatoria. Acá hay algo Con lo, que, con lo etiquetado, ¿no? Con aquello que está como encorsetado. tal cual, y con las teorías formalistas que ponían el eje en la combinación de los significantes, y él está hablando de algo que es vital. Esta poesía habla del lenguaje de la experiencia, porque la palabra surge en el encuentro con el mundo. Por eso es algo que se tiende hacia todo. La palabra es algo, un cuerpo. Fíjense esta idea de lo corporal que hay acá. La palabra es cuerpo, que se tiende hacia todo. Tenderse es entregarse, como si se tirara de panza arriba del mundo. Y la palabra son ojos. Ojos, pero ojos abiertos y distintos. Creo que esto es una manera de hablar de este lenguaje que no puede desligarse de lo que estás viviendo, y que cuando te impacta de manera profunda, y te impacta de manera profunda porque el oficio de la palabra es un acto de amor. Entonces, eso, el acto de amor. La palabra poética es una palabra que surge del amor. Esa experiencia de entrega al mundo, pero que tiene como base el amor. Entonces, en esa entrega, en ese poner el cuerpo sobre el mundo para decirlo porque me conmueve, está la base del territorio. Está la base además es esa respuesta, crea... ¿no? No. Es un amor como respuesta al llamado desnudo. Pero también crea presencia, además como es una salida, es una búsqueda. A mí me aterra a veces cuando, un poco en relación también con lo que vos hablabas del formalismo o de ciertas teorías o ciertas modas que simplemente se toman la poesía como una especie de artilugio y que no hay nada detrás. De hecho, estudiando el tema de la experiencia o la vivencia luminosa, qué sé yo, muchos autores de Bataille por delante, bueno, una experiencia de la nada, una experiencia del vacío, y vos decís, pero entonces no sé si me interesa, sí, buenísimo, qué suerte que vos lo viviste así, pero a mí una experiencia del vacío, de la nada, no me interesa ni para la vida, ni para la poesía, ni para mi crecimiento como persona, qué sé yo. Acá él dice esto justamente, es un acto de amor y crea presencia, hay comunión, creo que Silvia hablaba de la comunión. Porque, escúchame, la idea es sacrificar el nombre de las cosas, pero no sacrificarlo en el sentido vano, sacrificar el nombre que conoces, mirarlas de verdad, y ahí gana su presencia. Cuando las miras de verdad, sin esos nombres que tienen todos los días. Esta idea de desautomatizar la percepción, si querés. Ver las cosas como si fueran por primera vez, y ahí
pero para eso tuviste que sacar el nombre que tenía, mirarla de verdad y ponerle un nombre nuevo. Y Claro, ese pero ves, nombre surge del amor. hay una A mí me gusta deconstrucción. eso, que dice que surge del amor. Sí. Pero hay esa deconstrucción, ese despojo, esa ascesis, si se quiere, pero para que venga algo. A veces nos quedamos solamente en la deconstrucción Claro. y No, nada, no hay nada atrás. acá hay una cuestión existencial, vital, muy humana, muy descarnada, o muy encarnada, mejor dicho. Así que, bueno, primera propuesta. ¿Quieren que pasemos a la otra? Dale. Sí, porque podríamos estar, la verdad que es infinita esta poesía, Y bueno, después Estrella. se las voy a compartir. Porque yo decía, pensaba, digo, también, si el mundo es un llamado, siempre hay quien está llamando, ¿no? Sí. Entonces, no es como, o sea, cuando decía Anita, es una respuesta, y no es una respuesta a algo abstracto o sin forma, ¿no? O sea, es una voz, vos le dijiste al principio, Estrella, es una voz convocada, ¿no? Voz evocada, voz convocada. Y digo, quien convoca es el único que puede después mostrar ese nuevo rostro del mundo, ¿no? Esa nueva voz del mundo. Con una mirada renovada. Sí, igual me quedé pensando en algo que dijo Mariano del tema de la nada y el vacío, ¿no? Porque, a ver, hay mucha poesía que también tiene ese carácter de angustia y de vacío, vacío sobre todo, pero vacío porque, a ver, en Mujica, por ejemplo, el vacío está mucho, pero porque hubo una presencia en realidad, ¿no? Todo depende. La nada es como, bueno, en filosofía te dirían que la nada no existe, ¿no? Pero en el fondo es una experiencia de angustia del hombre, ¿no? De quizás es como una carencia de amor también, ¿no? No sé, porque no sé si siempre es así en la poesía, porque si no uno descartaría otra poesía en la cual la angustia está presente como desamor. No, pero en la angustia hay presencia. En la angustia hay presencia. La hay en Pizarnik, la hay en todo. Claro, por eso. Falta menos de un minuto. Sí, falta menos de un minuto. ¿Cortamos? Quedamos en la angustia. Y la nada. Un tema bárbaro. Sí, preciso. Menos mal que estamos provistos, porque si no. Por favor, se nos va a ir. Es así, nos pasa eso, es un espacio para transformar este lenguaje de la experiencia y para transformarse. Digo, a mí me pasa eso. Creo que la poesía transforma, ¿no? Cuando surge el poema transforma el contexto, interviene en el mundo, crea su espacio, crea su territorio, y una vez que uno se mete en ese territorio, también es transformado. No quedás igual que antes. Por eso es experiencia esta palabra, porque vos salís, sos vulnerable a esa palabra y quedás afectado. Y bueno, encontré este poema que habla, que es precioso también, que habla de la transformación, ¿no? Léelo, Estrellita. Esto que va, viene, que llevamos, traemos, de un lado a otro, huesitos, ganglios, médulas, la voz, el tacto dulce, el cristalino, el pubis, esto que cada noche guardamos, frágil cosa, todo esto, ¿qué es esto? Sangre, aliento, piel, nada. Bueno, acá hay una autopercepción que se va transformando, ¿no? Se va transformando buscando el sentido. Se habla del cuerpo y se habla de otra cosa al mismo tiempo. Se habla del ser humano, de la existencia, de quiénes somos en realidad. Entonces, cuando vos lees esto, te transformás. Te dice algo que te deja ahí como
ante la ley, golpeando la puerta a ver si te abren, y te dicen, pero en el fondo, ¿cómo es esto? Es nada. ¿Qué es esto? Es sangre, aliento, piel, y es nada. ¿Qué somos? Ella lo dice así como casi en forma enumerativa, ¿no? Como al pasar. Esto que cada noche guardamos, ¿de dónde guardamos toda la noche? Guardamos nuestro cuerpo dentro de una cama. ¿Y qué es esto? Fíjense que no dejan de hablar del cuerpo las poesías tampoco. ¿No deja? No dejan de hablar de los cuerpos las poesías, ¿no? Acá está el cuerpo, está en primer plano, el cuerpo como espacio de transformación en la autopercepción, y en la otra estaba el cuerpo que se entregaba, la palabra como cuerpo, y también una topografía. En un momento habla de la topografía del abismo, que no es la poesía solamente eso, pero hay una topografía. Y la topografía es la forma que adquiere un territorio. Y acá está la idea de, inclusive, si yo me miro, en esa autopercepción veo otra cosa. Entonces me estoy transformando, estoy siendo otro en ese momento. No sé a ustedes qué les pasó con esto, porque encima me encanta, porque termina con el extrañamiento, un poco lo que dice Biel en su poesía. Voy hacia lo que menos conocí, mi propio cuerpo. Esto, finalmente, ¿qué es esto? ¿Qué soy? ¿Esto que me guarda la noche soy yo? ¿Habrá algo más, señor? Por favor. Es genial. Es genial, digo, como si estuviera vendiendo el poema. A mí me encantó. No, tiene que haber otra cosa. En el fondo después te quedas con ese sabor, decís, no, tiene que haber otra cosa. Tiene que haber otra cosa. Claro, claro. También pensaba en esto que decías, Estrella, de transformarse, ¿no? Digo, siempre si uno se deja. Sí. Porque uno puede pasar por la página como pasa por un trapito sobre una mesa, ¿no? Sí, como si pasaras el molinete del subte. Claro. Buena imagen. Y bueno, acá vos tenés que darte cuenta que el palo ese te pegó en las piernas. Y tenés que percibir el dolor y poder describirlo. ¿Y qué efectos te causó ese palo que te pegó? Obviamente no existe más, están con palos todavía los subtes. Si no... Ay, están de los dos. Así que, porque también es como muy contradictorio, ¿no? En el mismo poema, el trajín y decir al final nada, ¿no? Es como si se negara a sí mismo. Porque digo, si somos nada, ¿por qué todo este trajín? ¿Por qué este ir y venir? ¿Por qué pesa? ¿Por qué de un lado a otro? Porque si fuéramos nada, bueno, te quedas ahí. Sí. A mí, perdón, pero me sale la filosofía con este poema, porque digo, una cosa es tener cuerpo y otra cosa es ser cuerpo. Y a mí me parece que la poesía esta es como un tomar conciencia también de que somos esto que llevamos y traemos, ¿no? No que lo llevamos y traemos como algo a cuesta, sino que somos todo eso. Pero está en un proceso de reconocimiento. Claro. Esa palabra nada al final es como fuerte, ¿no? Porque podría haber puesto todo. Sí, pero minimizar. Me hace acordar a, bueno, Quevedo y La ceniza. Garcilaso, ¿no? No, cuando él dice Coligue, Virgo, Rosa, bueno, en polvo. Bueno, los dos tienen variaciones en el último, ¿no? Es cierto. Pero los dos terminan en nada. La aniquilación del cuerpo, en la aniquilación del cuerpo. El cuerpo como nada, como aquello que se pierde. Y que si te lo pones a pensar en profundidad, es perturbador. Totalmente. ¿No? Y creo que esa también es la idea. Porque además, cuando vos te acostás en ese sueño, pasás a hacer nada. No hay conciencia de vos. Entonces hay un adelanto de esa nada. Si no está puesta al final en forma inocente. Está puesta porque es un anticipo.
¿no? De lo que, pero bueno, lo que acá hay, me parece a mí como interesante, todo lo que dijimos interesante, pero esta idea de esta transformación también de la mirada de uno sobre sí mismo. La poesía cuando viene transforma, te pega, te dice, a ver, esto que vos venís viviendo, esta sensación, o esta falta de sensación, porque ¿cuántos viven el cuerpo nada más que en su aspecto funcional o de goce, sin cuestionarse nada? Y que no está mal, no que hay gente mejor o peor por eso. Pero la poesía te pone ahí el dardo donde vos dejaste de mirar. Entonces, de algún modo vos empezás a ser un poquito diferente. Eso, transformar, y me pareció que eso era algo, no solamente habitar, sino que ese habitar tenía que ver con la transformación. No es un habitar cualquiera, el habitar de la palabra. O el habitar la palabra poética, o habitar los poemas. Uno se entrega y es transformado. No sé si Ana quería decir algo. No, yo estoy pensando, me dejó en silencio, en realidad, y las conexiones que vienen en la cabeza son como, van para muchos lugares distintos, pero no sé por qué en un momento de la lectura y de la conversación me fui a, ¿se acuerdan de Falke? El Sí, francés Emmanuel que Falk. vino en 2016 Sí. y que él hablaba de la frase de Jesús y Simon Cor. Esto es mi cuerpo, ¿no? Esto es mi cuerpo. El esto y el cuerpo, no sé, la primera derivación me vino por ahí, la entrega, el transformarse, o sea, como que fui por ese lado y me quedé como pensando en eso, que en realidad, nada, como que fui por allá. Pero fue una evocación, Pero, fíjate, también la palabra sí. poética hace que uno evoque en su Mm, propia historia, en sus, mm. sus recuerdos. Tratar el cuerpo como esto, a mí siempre me llamó o sea, es un esto Es un que usa, es esa traducción bíblica. Esto es mi cuerpo, ¿no? Este es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, como una que cosa será entregado. Que será, entonces, tomar el cuerpo como un esto, como un algo distinto, pero que es mío y que lo entrego y o sea, que me lo apropio y lo entrego, nada, me parece Está bueno, interesante. que es mío, claro. Y por eso puedo Por un lado entregarlo. hay un Por eso puedo extrañamiento, entregarlo. hay un Claro. extrañamiento, pero después lo apropio y una vez que me lo apropio, lo Lo puedo entrego, entregar. claro. O me entrego al sueño, o sea, es como Sí, ese sí, juego de, exacto. nada, fui por ahí. Está bueno, interesante. Muy bueno. Lili, ¿querés comentar algo? Sí, yo estaba pensando en la falta de signos de puntuación, no de comas, porque no hay una enumeración en realidad acá. Es todo una misma cosa. Y antes de nada aparece piel, ¿no? Como el órgano más extenso del cuerpo, como que engloba todo, ¿no? Como que la piel está abarcando todo eso, y me parece que no es casual las partes que elige como para ejemplificar este cuerpo, ¿no? Huesitos, no huesos, ganglios, médulas. No aparece el corazón, por ejemplo, que es algo bastante general en la poesía. Entonces me parece que es interesante desde ese punto de vista, ¿no? Después cuando dice, frágil cosa, todo esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Frágil o qué es esto en la totalidad? En ese aspecto me parece como muy interesante. Algunos comentarios que ustedes hacen, que tienen como una historia de estudios de poetas, desconozco. Yo te decía, Estrellita, hoy a la mañana, mi fuerte no es la poesía, pero me parece bien interesante en este caso que yo diría, esto no es una enumeración, bajo ningún punto de vista. No está enumerando partes del cuerpo. El No, cuerpo es eso que no sabe cómo decir y que está bajo la piel. Y la piel con una
cantidad, tiene una cantidad de interpretaciones varias. No conozco en extremo la autora, pero esto me parece muy interesante. Después la nada, decir nada es exactamente lo mismo que decir todo en realidad. No hay diferencia entre la nada y el todo. Claro. Me parece. Mira, esto que decís de la piel, y por favor no te hagas la que no sabes nada. Yo te pido por favor que no sabes nada de poesía. Lo que vos hiciste. No, digo que no es mi campo de estudio. Mirá que estamos grabando, mirá que estamos grabando, Liliana, por favor. Por favor. No quiero andar cortando parte del video. No es nada. Pero que esto que vos decís, la piel es extensión. Y creo que eso es muy, muy interesante. Y que no tenga puntos hace que se piense en el cuerpo como una extensión, como esa piel que cubre todo. En el fondo no hay huesitos, ganglios, esa división científica la hizo justamente la ciencia. Hay un cuerpo, y ese cuerpo no tiene divisiones. Es una unidad, es integración. Y creo que ahí está la fuerza de la forma poética al no poner las comas. Es toda una extensión, el cuerpo es extensión, como el poema es extensión, es unidad, ¿no? Sí, sí. Genial, genial, genial. El cuerpo, bueno, no hace falta que hablemos de la piel del poema, eso lo hablaron más de uno, pero o el lenguaje como una piel, ¿no? También. Pero la palabra piel está muy bien puesta en el anteúltimo lugar. Exacto. Sangre fluye por todo el cuerpo, el aliento es vital y la piel recubre todo. Tiende a la unidad, tiende a reunir lo disperso. Creo que eso también es esto, valga la redundancia. Qué interesante. Bueno, crear espacios, escúchenme, si la poesía no crea espacios estamos en un problema, ¿no? Estamos hablando de territorio, cada vez que tenemos un poema decimos como un pequeño país, un lugar intervenido, una parte del lenguaje de la experiencia intervenida, y donde surge esta cosa hermosa. Que surge esto, como decía la poeta de recién, ¿no? Surge esto, esta piel que recubre todo. Bueno, no podía dejar nuestro primer día de poesía, no podía no estar este muchacho. ¿No? ¿Cuánto hace que no leemos Vallejo? Añares. Bueno, ¿quién lee? ¿Quién lee? ¿Quién lee? Ana, te ganaste toda la ficha. Ah, ¿vos lees, Mariano? Dale, dale, dale. No, que lea Mariano, yo lo tengo chiquitito porque tengo la pantalla doblada, así que tengo que ponerme anteojos. Igual termina ahí, ¿no? Sí. Sí, termina ahí. Hay un lugar que yo me sé en este mundo, nada menos, a donde nunca llegaremos. Desde aún si nuestro pie llegase a dar por un instante, será en verdad como no estarse. Es ese un sitio que se ve a cada rato en esta vida, andando de uno en fila. Más acá de mí mismo y de mi par de yemas, yo lo he entrevisto siempre lejos de los destinos. Ya podéis iros a pie, o a puro sentimiento en pelo, que a él no arriban ni los sellos. El horizonte color té se muere por colonizarle para su gran cualquiera parte. Mas el lugar que yo me sé, en este mundo nada menos, hombreando va con los reversos. Cerrada aquella puerta que está entreabierta en las entrañas de ese espejo. Esta no, hermana. No se puede cerrar, no se puede llegar nunca a aquel sitio. Do van en rama los pestillos. Tal es el lugar que yo me sé. ¿Esa parte la tenés ahí? ¿La llegas? No. Roberto. Tal es el lugar que yo me sé. Termina así. Yo decía por eso. Bueno, don César Vallejo. Este poema es Trilce y no está en Trilce. Lo publicó aparte. Bueno, acá habla de un lugar, chicos. Acá habla de un lugar, que puede ser el lugar de la poesía, puede ser el lugar de la utopía también. Pero... Claro, es un lugar al que no se llega, o sea, es un lugar infinito, vasto, o sea,
es utópico en algún punto, tiene algo de utopía, ¿no? Que él sabe, porque dice, hay un lugar que yo me sé, tal es el lugar que yo me sé, ¿no? O sea, él lo tiene en él, digamos, ese lugar también, ¿no? Sí, ¿será un saber de la experiencia? Yo me sé, ¿cuántas cosas se saben por experiencia y no por la razón, ¿no? Por ahí vos lo buscás adrede, eso pasa en los místicos también. Buscarlo adrede no se puede, yo me lo sé, pero no tengo cómo ir, a dónde ir, cómo voy allá. Es una utopía también, ¿no? Uh-huh. Y es un juego también, porque me encanta, esto es un César Vallejo puro de esta época, cuando dice cerrada aquella puerta que está entreabierta en las entrañas de ese espejo. Esta no, su hermana. Esto es típico juego que hacía Vallejo, que es también parte de los espacios que se crean en la poesía. Espacios de juego. Espacios como si fueran espejismos, ¿no? Qué lindo esto también de no se puede cerrar, no se puede llegar. Es como que uno está siempre como en ese lugar. Es inevitable estar en ese camino o en esa búsqueda hacia ese lugar que no se llega, pero no se puede cerrar esa puerta, ¿no? Siempre una invitación abierta. Así es, siempre es una invitación abierta. Y además es un lugar del deseo. Es el lugar del deseo, vos querés estar en ese lugar. Qué genio Vallejo. Qué genio Vallejo. Entonces, pero este espacio, Vallejo lo crea en su poesía. Y Trilce es eso, es ese lugar que no existe, porque Trilce no existe. Entonces te está explicando de algún modo qué es Trilce, ese lugar que yo me sé, en este mundo, nada menos, a donde nunca llegaremos. Pero yo me lo sé, porque yo lo hice. Yo sé cómo es, yo sé lo que se vive ahí. ¿No es un poco angustiante también que haya un lugar que yo me sé, pero al que nunca voy a llegar? Sí, seguramente. O no. A ver, angustiante, a ver, yo lo pienso desde el punto de vista del deseo, porque ese lugar que vos sabés y al que es difícil llegar o en lo que nunca llegaremos, es el que te hace mover. Es el que te dice, por eso me acordaba de los místicos, ¿no? No es aquí, y que dejas el lugar y vas a otro, ¿no? Ese caminar perpetuo de... No, pero es que dice, donde aún si nuestro pie llegase a dar por un instante, será en verdad como no estarse. Es como... ¿Qué pasó? Nada, gritan. A ver, este lugar, aún donde si nuestro pie pudiera estar por un instante, sería como no estarse, no, a ver, es un lugar como una zona intermedia, no es un lugar de tierra firme, no es un lugar donde pararse. Creo que... ¿Sabés qué? No sé por qué, pero me acordé de Kafka, por eso te digo, es como que me llevó hay camino, pero no hay... abre a un camino al que nunca se llega, a una meta que nunca se alcanza. Ante la ley. Perdón. Pero me parece, Silvi, acá porque él, no sé, recién pensando en lo que vos decías, es en este mundo, ¿no? No sé, me impresionó así, digo, hay en este mundo esta aspiración, este deseo tan infinito que tenemos, y acá no llegaremos. O sea, es tanto, también pensando en Vallejo, ¿no? En toda su obra, digo, es tanto el corazón y el deseo y el ansia, ¿no? Que bueno, que acá no. No, pero esa es una mirada, perdón, ¿no? Pero bueno, es como Sí. vos. Está bien, ustedes saben más de Vallejo que yo. Yo de Vallejo conozco muy poquito. Mi
no es mi ámbito más propio, digamos, la literatura. Yo voy aprendiendo, pero en la poesía mística también está esto del deseo, pero acá yo no veo que haya un arribo a ese deseo, ¿entendés? Claro. Yo no veo la trascendencia acá, Alicia, esa la ves vos. No, Perdón, no, seguro. Trilce no es un místico. No como trascendencia, Chicas, no es un místico. Silvi, no como trascendencia. A mí me llamó la atención que dijera en este mundo, nada menos, ¿no? Claro, como que sí, como que podría no. Está bien, sí, sí. No sé, me llamó ahora la atención esto. Igual es una experiencia. O sea, también está, me parece lo que decís vos, hay una desesperanza, hay un... Sí, pero creo que la desesperanza está en los alcances del lenguaje. Trilce, claro. Que es una manera de nombrar, todo el libro es una manera de quedarlo que no puede al mundo, teniendo en cuenta que el lenguaje es insuficiente. Claro. Entonces, lo que no llegas nunca a poder construir es el sentido. Lo que se busca es el sentido. Y las palabras no te alcanzan. Estás siempre ahí, pero siempre te falta. Es como no estarse. Cuando pensás que llegaste y que lo construiste, te diste cuenta que no te alcanzó. Y toda la gente anda buscando el sentido, andando de uno en fila. Y esto sí puede ser kafkiano, esto de ante la ley, ¿no? Es decir, cerrar aquella puerta que está entre la ley, que encima se burla de eso, porque te dice, no, esa no, la otra, la hermana. Como, de algún modo haciendo algo que tiene que ver con la búsqueda profunda del ser humano, pero también desacralizándolo. A ver, riámonos un poco de esta situación, no hay que ponerse tan tensos. Sí. Lo extraño, no lo extraño, sino lo llamativo del poema, es que él sepa de ese lugar. Por eso digo, ese es el espacio que creó él con la poesía. Es el lugar que yo me sé. ¿De qué sabe el poeta? Dígame, ¿de qué se sabe? El único que puede saber de poesía. Es el lugar que yo me sé, es el territorio de la poesía. Puede ser que no sea eso, pero digo, teniendo como nombre Trilce, una vez ya escrito el libro, pero supónganse que no supiéramos que es Trilce, que no estuviéramos hablando del libro anterior, ni nada por el estilo. Me parece interesante esto de, hay un lugar que yo me sé, y que no lo puedo explicar. Lo sé, pero en realidad, díganme, después de leer el poema, ¿te lo pudo explicar ese lugar? Es un lugar que se va construyendo con las mismas palabras, con esa indefinición que te da el lenguaje, y con esa imprecisión, y lo vas construyendo y terminas siendo un Trilce, porque en realidad no lo puedo nombrar, pero lo estoy buscando, y lo estoy viviendo. Yo creo que él lo está viviendo. Tiene una experiencia de abrir y cerrar puertas, por ejemplo, o de sentir que hay puertas que están abiertas y otras que no están abiertas para el hombre. Tal es el lugar que yo me sé, un lugar que no te pudo definir, es como un gran oxímoron, una contradicción lógica. Ese lugar yo lo sé, pero ¿qué quiere que te diga? Si lo pudiste ver, más o menos dibujar con lo que yo te dije, esto es el territorio que yo construí. Y esta ambigüedad también es fecunda, porque de acá, y esto es tan Vallejo también, ¿no? De cada verso que parece impreciso, sale tanto para decir, tanto para pensar, tanto para experimentar, ¿no? Cuanto más perplejo nos deja el poema, y a veces uno dice, ay, 2 más 2, ¿acá qué es? 4, 5, 7 o 8.000. Hice 1.000.000. Es 1.000.000. 2 más 2 acá es 1.000.000. Está en contra de toda lógica. Y de eso habla. De la poesía, para mí, ¿no? De la poesía en contra de toda lógica. Bueno. ¿Cómo encuentra las maneras de decirlo que vos decís que yo me sé? Es una expresión que, bueno, quizás en Perú sea, no sé qué contexto puede tener en Perú, ¿no? Pero es hasta como fuera de un lenguaje muy armado o muy... Y muy sencillo es, el lugar que yo me sé, te puede decir un nene. Hay un lugar... Claro, es de la sencillez... Hasta para un cuento. Claro, es de la sencillez del no lenguaje. Claro, bueno, ¿no? el lenguaje del niño. ¿No?
del balbuceo. Sí. Ujú. Ya podéis iros a pie. Bueno, piensen que esto es de 1922, así que está un poquito Sí, como sí, sí. en el tiempo el español, ¿no? Claro, no, pero digo, como ya podéis, ¿no? O sea, ya pueden irse a pie, ya. Ujú. Va para pensar un poco más. ¿Alguien Sí. quiere comentar algo? ¿Alguien más? ¿Quién da más? No más. No, yo no. Yo no le encuentro angustia, tampoco le encuentro necesariamente trascendencia, pero no, me parece más un juego, más el lugar del niño, lo ubico más en ese lugar que en el de una angustia o desesperación por no llegar. Nada, eso, como que me quedo más con Sí. eso, como que es un juego, es un... ¿Y la poesía tiene algo de eso? Yo Mucho. no veo tanto Y esto más el espíritu de Trilce también. no veo la angustia en el poema, Ana, yo la veo en la repercusión que puede tener. Ah, Claro. claro. Yo no digo que en el poema haya angustia. Sí me parece que no hay meta, eso es lo que yo veo, lo veo así, o sea, por más que le den la vuelta con el tema de la poesía y de las palabras, está bien, puede ser que esté hablando de la poesía, pero es como que hay un juego, como dicen ustedes, pero un lugar que yo solo sé, pero al que ni siquiera yo llego, porque él Pero tampoco. precisamente es que no se puede llegar. Si se llega, me parece a mí que de verdad, ahora lo digo de verdad, no soy experta en Vallejo, si se llega no hay poesía, porque la poesía, esta poesía, no hablo de Vallejo, hablo de Trilce, este poemita, es precisamente ese quiero llegar a un lugar que sé que no voy a poder, porque precisamente es como decía Estrellita antes, es el deseo. Si llegué ya no hay poesía, ya está. ¿Qué deseo va a haber? Por eso el hombre está caminando acá, Lili. ¿Te acordás Claro, de Darío? sí, pero por eso mismo. Percibe una forma, yo percibo una forma, decía Darío. Cuando dijiste lo del deseo, para mí es muy claro. Y ese yo me sé, más allá de un lenguaje como más de niño, es la apropiación de mi propio deseo. Yo me sé este lugar, vos sabete el tuyo. Interesante. Así lo veo yo. Que de mística, vos sabés, Estrellita, que no sé nada. Pero basta decir lo que no saben, caramba. Torneo. Bueno, el tema del deseo es un tema bastante complejo también, porque hay que ver, o sea, el deseo es movimiento también, no es meramente carencia. No, pero carencia. No, está bien, estoy hablando, pensando en voz alta, digo, no es que porque uno alcance lo que desea, ya no desea más. El deseo, digamos, continúa. Se renueva. Alcanzás y siempre el deseo no lo podés así, en el momento se transformó en otro deseo, eso claro. quise expresar. Me encanta cuando dice el horizonte color té se muere por colonizar. Es maravilloso. Es decir, encima hay gente que de cualquier manera, ¿no? Para su gran cualquiera paz. Claro, esta cuestión porque no tiene nada que ver con la dominación. Y lo que hablamos al principio, que la poesía no tiene que ver, el territorio de la poesía no está para ser apropiado. La belleza no está para ser apropiada. La belleza se nos entrega y nosotros nos entregamos a ella, pero no hay un deseo de colonización. Entonces, obvio que no se puede decir exactamente Vallejo quiso decir esto, porque como decimos siempre, la poesía dice esto y más. Y nosotros estamos atravesando todas las poesías con este eje que es azaroso, o fruto de la experiencia, si quieren, no es azaroso, fruto de una experiencia, y que ustedes comparten con tanta generosidad. Bueno, qué interesante, qué interesante. Muy. Bueno, vamos a... ¿Está el chat funcionando? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué dice el chat? Gente, la llevo a la cocina vieja igual. Ah, ya fuiste. Perdón. Viejo. Perdón, un poco tarde. Ya fue a llevar a la madre, la bañó, todo. Fue a un lugar que ella se sabe. Claro. Que yo me sé, que mi vieja se sabe.
También. Bueno, Anita, ¿lees este? También, Para que lo haga. poesía, ¿eh? Ojo, Experimentar, nena. sentir, pensar. Digo, uno se mete Voy a agrandarlo, porque si no, no leo un cuerno. Esperen, ahí está. hace algo, hace un sacrificio. Hace algo. Hagan algo. Va, uy, ya, va, ahí va. Dulce es estar tendido. Dulce es estar tendido, fundido en el espíritu del cielo, a través de la ventana abierta sobre los soplos oscuros. Dulce, dulce. El pensamiento amarillo de allá es nuestro pensamiento casi póstumo, libre sobre los abismos. Dulce, dulce haber en alguna manera muerto, hasta el primer jazmín de arriba que titila de súbito, en la misma brisa del poema que leemos. Dulce, dulce. ¿Pero has olvidado, alma? ¿Has olvidado? No, qué maravilla. Más largo el poema, lamento, pero no se podía leer todo. Vieron que otra vez aparece el tema de los abismos, ¿no? Pero hay una cosa que me encanta a mí de este poema, que está en la tercera estrofa, dulce, dulce, haber en alguna manera muerto hasta el primer jazmín de arriba, que titila de súbito en la misma brisa del poema que leemos. Esta relación entre lo que estoy viendo y lo que estoy leyendo, entre la experiencia y el lenguaje, ¿no? Acá me pareció a mí que la experiencia tenía que ver con un pensamiento, pero que viene de lo que veo el pensamiento. No es que el pensamiento surge solo, sino que estoy mirando por una ventana y eso provoca mi pensamiento. Y esto de que sea dulce es como un estado ideal, ¿no? del poeta en la contemplación. No todos los poemas de Juan L. son así, pero... Mira, la primera parte, yo tengo la ventana abierta y veo la oscuridad de la noche, o sea, se fue haciendo de noche, tengo corrido, entonces iba leyendo a Anita y decía, dulce es estar tendido, no estoy tendida, pero bueno, estoy compartiendo poesía, fundido en el espíritu del cielo, que lo veo, a través de la ventana abierta sobre los soplos oscuros. Y dije, estaba para vos escrito. Todo. ¿Cómo es que no lo leíste vos? Cuando experiencia, ¿sí? Fíjate cómo te hizo sentir cosas a vos también. Impresionó, mira, mira, para que vean. Ah, qué lindo. Y el soplo oscuro. Sobre soplos oscuros. Pero bueno. Esto de estar en contacto con la naturaleza y en algún momento fundirse con la naturaleza, que parece algo muy romántico en el sentido del movimiento romántico, ¿no? Pero que tiene que ver con la experiencia del hombre frente a la naturaleza. A todos nos ha pasado esto de estar en un ambiente precioso y de repente olvidarse de que es uno y fundirse con lo que está viendo. Y distraído, quedás como colgado. Ni hablar de la poesía de raíz folclórica. Esta correspondencia entre el paisaje interior y el exterior. Esta poesía era para vos, Mariano. Claro, no, hay una canción que canta La Negra, que cantaba, Tonada de Otoño, que dice, el paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. ¿No? ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Va haciendo todo digamos, como ella se va mimetizando, se va mimetizando con el paisaje, con el agua que baja en las acequias, y dice, el paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Es precioso. Hermoso. Pero es esto, también estaba, cuando vos hablabas de lo del territorio y veíamos esas fotos, para mí estaba también muy presente esto. Uno se termina siendo, no sé si se termina siendo uno, pero cuando verdaderamente vivís el paisaje y lo habitás y te lo apropiás, efectivamente sí,
no sé, hay como una comunión fuerte con la naturaleza. Es transformador y surge la palabra. Surge la palabra en ese encuentro. Pensaba Mariano en Castilla, porque digo, y por lo que decís, ¿no? Todos los poetas que tienen esta relación tan cercana con la tierra, a veces hasta pareciera como si fuera un panteísmo, pero que no lo es. O sea, en realidad es esta participación, ¿no? Con el entorno. O sea, no son espectadores, son vivenciadores, no sé cómo. Totalmente, no es que todos somos así una onda New Age, sino no. Es otra cosa, nada que ver